Hola, soy Danay Pérez y esto es Saludos en Salud. Hace un episodio atrás estábamos discutiendo la parte final de los niveles metodológicos, ¿verdad? De las intervenciones y todo eso. Muy importante, estamos hablando sobre los aspectos emocionales de lo que sería la educación para la salud. Es súper importante hablar sobre esas emociones, sentimientos positivos, sentimientos negativos. Para un pequeño recap, saben que está la desesperanza, el odio, la frustración y los celos como emociones negativas que debemos prevenir en nuestras intervenciones, y emociones y sentimientos positivos que debemos promover para que nuestra educación para la salud pues impacte más a la gente, ¿verdad? Como la felicidad, el humor, la satisfacción y el amor. Además de eso, también culminamos la sección anterior con una muy breve definición del contagio emocional, que habíamos dicho, ¿verdad?, que era prácticamente un mimetismo automático. Es un fenómeno que copia emociones de otra persona, incluyendo comportamientos que desencadenan emociones. Vocalizaciones, posturas, tú sabes, movimientos, jerga, expresiones. Por ejemplo, a veces hay personas que no se acostumbran el hecho de que yo sea del área oeste de Puerto Rico, y yo trabajo y me envuelvo, ¿verdad?, y con personas con una clase social un poco superior a mí, y eso incluye el hecho de que viven en área metropolitana cerca de la capital de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Para ellos les es muy curioso la forma en cómo yo me expreso. Es bien poco profesional, bien informal, y sobre todas las cosas que tengo una jerga bien marcada. Se me nota la mancha de monte de Aguada, muy por el jurucutungu por dentro. Por ejemplo, la palabra pelota. Pelota es una bola, es un artículo, ¿verdad? Pero para muchos del área oeste de Puerto Rico, pelota simplemente es como que una gran cosa, o lo que sea. Una gran, y le pones una X porque ahí le incluyes lo que sea. Puedes decir que la guagua, o el chico, o el niño, o el carajito, como en donde sea que tú vivas. Ay, pero mira qué pelota muchacho. Pelota y muchacho. Es una expresión muy, muy del oeste. Y pues muchos profesores de allá pues están, y muchos, no solo profesores, familiares y gente del área metropolitana, les llama mucho la atención y la apela a los sentimientos cuando me escuchan hablar. Y por eso esto es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar el humor, cómo podemos utilizar nuestra forma de expresarnos, esa comunicación, para poder incitar a buenos hábitos. Y parte de ese contexto del contagio emocional, por ejemplo, podemos ver una definición de un alemán. Definitivamente ese man es un alemán, porque ese apellido es como zapato con lobo mezclado. No tengo ni idea cómo se pronuncia, pero el punto es que es como Schoene Wolf. El que sepa cómo se pronuncia, coméntalo, please. Este man define en su libro de contagio emocional, comportamiento de inducción en individuos y grupos. En el libro define el contagio emocional como un proceso en el que una persona o grupo influye en las emociones o en el comportamiento de otra persona o grupo a través de inducción consciente o inconsciente de estados emocionales, actitudes y conductas. Para muchas personas, como yo hablo, les recuerda tiempos anteriores, o les recuerda lo curioso que el puertorriqueño es, lo colorido y lo tropical, en vez de ser un flácido, muy argumentativo e inútil comentarista, quote unquote educado. Pero nada, a mí me gusta hablar así, y pues obviamente tengo que hacer mis ajustes porque yo trabajo y estudio con una población que no habla como yo, que es mucho más proper, mucho más no solo es que es educado, porque muchos educados no saben hablar, pero culto, esa es la palabra, son personas cultas, ¿entiendes? Y pues yo tengo que adaptarme para poder alcanzar ese grupo de personas, y espero que en un futuro pues ustedes puedan ver como que una mejoría en eso. Nada, ¿cómo funciona el contagio emocional? Pues nosotros sincronizamos expresiones, vocalizaciones, posturas, movimientos, estados emocionales con el otro. Esto incluso se puede reflejar inconscientemente. Las expresiones afectivas de pares, de amigos, se sienten reflejos de las emociones de ellos. Algo que probablemente no te has dado cuenta
es que cuando una persona te cae pero que muy bien al nivel de que quieras salir con él, o puede que sientas una relación amorosa con alguien, probablemente esa persona inconsciente o conscientemente emula tu postura. Estás hablando, estás en la barra o estás en, qué sé yo, en una iglesia, no sé, que no, pueden haber dos casos extremos, ¿verdad? Y se fija en que tú te inclinas hacia un lado y cuando habla contigo se sonríe y se inclina hacia un lado. Y cuando inconscientemente tu cerebro dice, oye, mira, está haciendo lo mismo que yo, eso es bueno, y a mí me encanta mi persona, pues si me encanta mi persona, me encanta el otro. Eso es una forma de contagio emocional, ¿verdad? Y tú puedes utilizar esto para, ¿verdad?, captar un estado afectivo, para ver estas pequeñas expresiones faciales, el tono de voz, estos movimientos, todo tiene que ir a la mano. Porque cuando hagas esa campaña, tienes la necesidad, digo campaña, ¿verdad?, esa intervención, vas a requerir de entender, de ser empático, de crear este contagio emocional. Se teoriza que este contagio emocional, este proceso, requiere de 2 pasos. Paso número 1, imitar a las personas. Por ejemplo, si alguien te sonríe, tú le devuelves la sonrisa. Y paso número 2, nuestras experiencias emocionales cambian en función de las señales emocionales no verbales que expresamos. Por ejemplo, sonreír nos hace sentir más feliz, fruncir el ceño nos hace que uno se sienta un poco peor, ¿verdad? No mucho, pero sientes la diferencia. Es un proceso primitivo, inconsciente, que actúa simultáneamente y que garantiza nuestra supervivencia. Genéricamente, todos estamos aptos para experimentarlo, pero hay quienes tienen una mayor capacidad para transmitir emociones o de contagiarse por los demás. Las personas altamente sensibles son esponjas emocionales que absorben cualquier ápice emocional que se produzca a su alrededor. Algo más sobre lo que sería el contagio emocional. Hay sujetos que no pueden sentir emociones. No es porque el amor de su vida le haya hecho pedacitos el corazón o el hipotálamo, lo que crea. No, es que realmente es un común daltonismo emocional. No la pueden cachar. No la cachan, güey. Y eso tiene un nombre hermoso. Las personas que no son capaces de identificar o expresar emociones, percibirlas, se le llama alexitimia. La alexitimia o daltonismo emocional es una condición que impide percibir, expresar emociones y sentimientos, y normalmente se identifica en el 50% de quienes tienen un diagnóstico de autismo. Yo tengo un amigo, yo no le voy a decir el nombre, pero él es autista muy funcional. Oh my god, es lo mejor que hay. Si tú te vas a una fiesta con una persona que es altamente funcional, él la va a pasar terriblemente mal, ¿verdad? No lo voy a negar, tengo que decirlo. La va a pasar terrible porque no va a entender nada. Todo lo va a tomar muy literal. Y cuando decían, ay, Dios mío, me muero de la risa. Cuando le dices, le muero de la risa, él se preocupa y llama a la ambulancia y todo. Porque cree que te estás muriendo real. Digo, no te rías, que te vas a morir. Y pues, como no la cacha. Como no la cacha, pues, tú te mueres de la risa. Pero pues hay que ser un poquito empático, por favor. No es capaz de entender las emociones y pues yo me río de ello. Pero también, no solamente un autista, sino los psicópatas, puede ser que entiendan las emociones, pero se les hace difícil sentirlas por ellos mismos. Y es súper cool. Ahí en Netflix hay un chojo de series psicópatas si te gustan verlas. Yo no las he visto porque en verdad que yo tengo como que miedito, honest. Pero sí, o sea, son capaces de enamorar y son capaces de ser buenos seres humanos porque ellos entienden racionalmente el concepto, pero no son capaces de proyectarlo y presentarlo a la gente. Es una cosa bien loca, ¿verdad? Un sociópata, que es un trastorno de la personalidad antisocial, no siente pena, vergüenza, empatía, culpa ni remordimientos. Piensa en sí mismo y en su beneficio y puede fingir las emociones y sentimientos. Un sociópata, por otro lado, es súper inestable, es impulsivo, lo que lleva a la agresión, a la violencia, y al mismo tiempo puede y suele ser encantador, pero poco confiable. Continuamente culpan al otro y se colocan en el papel de víctima, la víctima. Si admiten su culpa es porque así sale ganando o consigue lo que quiere. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Esa diferencia entre el psicópata y el sociópata. El psicópata puede entender las emociones, pero no puede sentirlas por sí mismo. Y un sociópata no lo siente y no les importa. Y son gente muy egocentrista. Y no los culpo. Todo el mundo quisiera eso, ¿verdad?
el que sufriera, yo digo todo el mundo, ¿verdad? Pero todo el mundo quisiera que las cosas le salieran como ellos quisieran, ¿verdad? Pero pues, se sabe que estas neuronas, lo que serían las famosas neuronas espejo, son las que controlan el mecanismo de la empatía. Es un fenómeno de conductas contagiosas. El mecanismo espejo permite comprender inmediatamente una acción, como la risa. El cerebro entiende y comparte las emociones de otros con una combinación de contagio emocional y mímica facial. Por eso, si el bebé empieza a hacer algún gesto similar a una risa, aunque el bebé conscientemente no se está riendo, tú te vas a reír. ¿Y viste qué cosa más curiosa? Bien importante, un trabajito que le vamos a dar es el del concepto de cómo o qué cambios harían a la campaña educativa contra el COVID-19 que crearon. Probablemente se dieron cuenta que estábamos creando una campaña de COVID. Probablemente utilizaron alguna campaña de miedo o de prevención o de multa, que todo eso es castigo y miedo. ¿Cómo podemos utilizar estas emociones positivas para evitar frustración, para evitar odio, para evitar otras emociones negativas que no queremos que las personas tengan? Cómo tú, como educador en salud, puedes hacer una buena campaña de educación contra el COVID. Y nada, la respuesta es bastante sencilla. El proceso de educación en salud puede obtenerse de diferentes maneras. Pareciera que escuchara, pero realmente no lo hace. Escucha, no entiende, no pregunta. Escucha, no entiende, pero pregunta. Escucha, entiende, pero no se convence. Escucha, entiende, se convence, intenta cambiar, inicia el cambio, pero se detiene. Y escucha, entiende, se convence, inicia el cambio y permanece en él. Esas son todas las posibles respuestas a la campaña que tú estás haciendo. Son cosas que pasan, ¿verdad? Que, ¿cómo te digo, verdad? Son cosas que van a pasar. Y es bueno que entiendas que este tipo de respuestas van a ocurrir. Y dependiendo en cada una de esas respuestas, tú deberías enfatizar, reforzar o cambiar la estrategia educativa que estés utilizando para que el educando te entienda, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, no se puede pretender que con acercamientos puntuales de educación para la salud se obtengan mayores logros. Por eso es que la educación en salud debe ser permanente, reforzada y significativa para cada persona, familia o comunidad. Y prácticamente culminamos en los niveles metodológicos de intervenciones en salud, educación para la salud, todo eso. Bien cool. Es un tema bien importante que voy a tener que sacar un par de palabras para definir. Y pues es que es práctico, ¿entiendes? Yo veo esto como esta presentación bien práctica. La voy a tener que utilizar toda mi vida. La voy a guardar en el computador. Y si quieres más información, sabes que nos puedes seguir por Spreaker.com como Saludos en Salud, o simplemente me sigues en YouTube como mi nombre completo, que es Danay Pérez. Y ya, esa es la vaina. Un placer. Cuídense. Saludos en salud. Y descansen, porque hoy acabamos temprano. Bye.